Ya estamos de regreso, por supuesto, en el Contigo en la Tarde. Y están escuchando lo que suena de fondo, porque quedan poquitos días para participar de nuestro nuevo programa Yo le bailo al Maule. Este programa que llega, por supuesto, para deleitarnos con todo el talento maulino. Si a ti te encanta la danza, te encanta bailar, este es el momento de que puedas participar entonces de nuestro maravilloso programa Yo le bailo al Maule, que obvio es un programa también que está ahí al margen de nuestro lazo social, porque queremos que todos ustedes puedan disfrutar, puedan vivir esta maravillosa experiencia. Queremos invitarles a que participen y a que además nos acompañen a través de las pantallas de Canal 30 en cada capítulo. Vamos a estar ahí dándolo todo junto a Lisa, quien me va a acompañar en la conducción, y también junto a Walter, que es nuestro querido coach. También va a estar dándolo todo ahí junto a nuestros participantes. Les contamos que tenemos grandes premios a repartir, dinero en efectivo, y no solamente eso, porque además vamos a tener trofeos, vamos a tener la posibilidad de que el ganador o ganadora participe, se sume en otros eventos de Canal 30 Multicom y Canal 30 Loncomilla. Así que estamos súper felices de contarle a todos ustedes que ya se nos viene este tremendo programa. Ojo que el plazo para que puedan participar es hasta el 15 de este mes. Así que, como lo dijimos, quedan poquitos días. Puedes mandar un video de 3 a 5 minutos aproximadamente a nuestras redes sociales, y las bases para que participes las encuentras en cada una de nuestras sucursales, y además las puedes solicitar en nuestras redes sociales. Así que ya lo sabes, participar es muy sencillo. Lo otro es que puedes escanear el código QR que aparece en nuestras redes, pero también está en distintos lugares de cada zona donde está presente Multicom y Canal 30. Así que no te pierdas esta gran oportunidad y participa. Bueno, y ahora sí vamos a ir cambiando de tema, porque yo lo dije al principio del programa que se nos venían tremendos invitados, y el primero de ellos ya está acá. Pero ¿saben qué? Él, más que un invitado, es parte de la casa. Había estado un poco desaparecido, pero ahora vuelve, se reintegra para este espacio tan importante que nos gusta compartir acá en el Contigo en la Tarde. Estamos hablando de Cristian Martínez. Él es abogado y vamos a hablar un tema muy importante, porque son las pensiones de alimento. Un tema en boga que nunca pasa, porque siempre hay datitos que no sabemos, cositas nuevas, cosas que aprender, así que es importante mantenernos informados. Bueno, la pensión de alimento, dijimos que es un tema que impacta directamente, ¿no es cierto?, en la vida de muchas familias, ya que busca garantizar el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre cómo funciona este proceso. ¿Cuáles son las obligaciones, bien digo, legales que existen? Y por supuesto, ¿qué pasa cuando no se cumple con este deber? Para aclarar estas interrogantes, hoy conversaremos con el abogado Cristian Martínez, quien nos ayudará a entender mejor este importante tema. Así que le recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javiera, por esa introducción, por la bienvenida. Y efectivamente ya habíamos estado una temporada atrás juntos conversando, así que contento de poder aportar nuevamente con pequeños conocimientos a la comunidad. Muchas gracias, Cristian. Siempre es importante hablar sobre las pensiones de alimentos, porque sabemos que son muchas familias las que se ven afectadas, ¿no es cierto?, por esta modalidad de pensión de alimentos. Y lo otro que es importante es que la gente se informe en qué consiste, pero también que entiendan de qué se trata. Así que podemos partir quizás por el inicio, por lo más fácil y simple, que es ¿qué es una pensión de alimentos? Claro, la pensión de alimentos en sí, como bien lo habías dicho, hay dificultades propiamente tales, y por lo general es una vez fijada, comienza la dificultad porque ahí está la obligación mensual de ir depositando, ¿cierto? Y ahí se generan las dificultades. Fijarla muchas veces al principio puede ser un poco más sencillo, ¿ya? La pensión de alimentos se lo otorga a aquellas personas que se ven con alguna necesidad por un vínculo familiar. Podríamos resumirlo de esa forma, ¿ya? Generalmente, probablemente no tengo una estadística, pero el 98% de los casos tienen que ser de los hijos que piden
alimentos al padre o madre quien efectivamente no se encuentra cuidándolos, ¿ya? Porque el padre que se queda con el cuidado personal de los hijos se entiende efectivamente que aporta con algún tipo de cuidado, ¿cierto? Que requiere gastos propios de una casa. Sin embargo, el padre que hace abandono del hogar es quien debe dar pensión de alimentos, ¿ya? La mayoría de los casos son hijos, ya que nacen del o no del matrimonio, o simplemente muchas veces no es necesario que exista una convivencia, ¿cierto? Lo importante es que esté el reconocimiento del padre o madre a quien se va a demandar. El reconocimiento, el vínculo es importante, de lo contrario hay que hacer otro trámite antes, ahí está el reconocimiento, ¿ya? Pero efectivamente tiene que haber un vínculo y tiene que haber necesidades. Los hijos mayoritariamente, los padres incluso, a avanzada edad ya pueden solicitar ayuda económica a sus hijos, los hermanos, los primos incluso, la persona que haya hecho una donación también podría solicitar ayuda, según lo establece la ley. Perfecto, ¿una donación de qué tipo? Una donación cuantiosa materialmente, económicamente. Tal vez en algún momento yo pasé un buen pasar por mi vida, ¿cierto? Y le hice una donación tal vez a mi vecino para poder ayudarlo. Y sin embargo después mi suerte cambia. Y yo veo que mi vecino tiene tal vez ahí un buen pasar ahora. Y en ese sentido yo podría solicitar algún tipo de ayuda. Mira, importante, Cristian, eso yo lo desconocía. Así que miren, como todos los días uno aprende cosas nuevas y es súper importante también tener claridad con el tema de las pensiones de alimentos, porque en el caso más común, que es de los hijos que requieren la pensión hacia los padres, ya sea padre o madre el que haya abandonado ahí el núcleo o el hogar, pasa mucho esta confusión que dicen, bueno, pero si el hijo es de ambas partes tienen que aportar con la misma suma de dinero. Y aquí es donde viene esta diferenciación que nos acaba de señalar Cristian, que el que se queda con la crianza del menor efectivamente tiene otros gastos que muchas veces los damos como por hecho, como por ejemplo la electricidad, el gas, la calefacción, entre otras cosas. Y por lo bajo también el tema de criar, porque recordemos que si nosotros necesitamos que otra persona cuide a nuestro hijo, porque yo tengo que trabajar, etcétera, y no puedo como cuidarlo en el día, y estamos hablando solo del día, no 24/7, le tengo que pagar un sueldo a esa persona. Y los costos se elevan mucho. Entonces el criar también es un trabajo y el cual se tiene que ver compensado con esto de la pensión, ¿o me equivoco? Sí, de hecho hay jurisprudencia muy nueva que logró tasar económicamente cuánto vale el trabajo o el cuidado del progenitor que tiene el cuidado personal del hijo. Es decir, efectivamente, imaginemos que hay una pensión fijada por 300.000 pesos. Perfecto. ¿Ya? Eso quiere decir que el niño tiene gastos avaluados en 600.000 pesos, porque los otros 300.000 pesos, a pesar de que no se entregan materialmente, la persona que cuida efectivamente hace gastos propios de la casa. La persona que no ejerce la paternidad o la maternidad en el hogar común, se entrega un cierto monto de dinero en efectivo, ¿cierto? En cambio el otro es un poco más simbólico, que implica también el cuidado, pero hubo una jurisprudencia muy importante recientemente en el cual se demandó que se tasaran el tiempo de cuidado, porque efectivamente la parte que hace entrega el dinero, pero las actividades del colegio, la recreación implica tiempo y muchas veces ese progenitor que ejerce el cuidado personal se ve impedido de ejercer labores remuneradas, por ejemplo. Así es. Y pasa mucho esto de que no tienen que pagar mitad y mitad todas las cosas, como ya si vamos a comprar algo extra de los alimentos es mitad y mitad. Eso igual se ve mucho. Y lo otro, que bueno que justo puedes acompañarnos ahora que estamos retomando la época escolar, sí, porque también ahí surgen otros gastos, sí, que son como el tema de los útiles escolares o el uniforme. ¿Qué pasa con esos gastos? ¿Son los mismos que mes a mes cubre la pensión o eso sería como un gasto extraordinario? Ya, eso sería un gasto que tiene que ser fijado como complemento. Y esa es una técnica del abogado litigante que representa a la parte que pide alimentos. ¿Ya? Es decir, efectivamente yo vengo a pedir una pensión mensual, efectivamente, pero además los gastos extraordinarios quedan fijados en porcentajes, como es imprevisto, ¿ya? Son situaciones que uno espera que no pasen, pero hay que
desembolsar una cuota de dinero cuando ocurre, por ejemplo, una hospitalización. Pero aparte de esas dos modalidades está el complemento en el mes de enero-febrero para gastos escolares y se accede en un 100%. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hay que comprar ropa, todo lo que significa el ámbito escolar, que es bastante caro. Entonces, ¿qué hace el legislador? Efectivamente no podemos obtener esto de la pensión mensual, así que vamos a fijar un complemento. Lo que hago yo muchas veces cuando está complicado de poder pagar, es que le digo, magistrado, si sea un poco más complicado tal vez de pagar esta suma de dinero, que pueden ser 200.000 pesos por lo menos, creo yo, por lo menos. Eso es bajito. Eso es muy bajo. Claro, considerando que a lo mejor gana el sueldo mínimo, tal vez la persona ya da 200 mensuales, en el mes de febrero pagaría 400. Claro. Entonces ahí se vería un poquito complicado. Yo le digo, magistrado, si está un poquito complicado el demandado, podría ser que tal vez este complemento lo pague entre enero y febrero. Igual sirve. Sí, obvio. Para poder comprar los útiles. Y mejor aún, porque los puede comprar uno antes, con tiempo, antes que se agoten. Efectivamente, entonces, para que no se escape y a nadie se le olvide que existe el complemento, ese es el nombre del complemento. Perfecto. En el mes de enero y febrero, que es importante para la época escolar. Maravilloso. Entonces, vendría siendo aparte, no como el gasto extraordinario, que es cuando ocurre una eventualidad inesperada, sino que esto tendría que ser fijado, ¿no es cierto? Porque obviamente se requieren materiales, también, ojo, que muchos colegios matrícula, transporte ahí. Bueno, el tema del transporte del furgón, eso no es algo que pase en enero y febrero, es algo que pase durante todo el año. Eso claro. Se tiene que incorporar entonces a los gastos de la pensión de alimentos. Efectivamente, muchas veces en enero y febrero es un poco complicado tener ese tipo de acreditación porque no van al colegio. Entonces igual sería importante tal vez decirle al famoso tío o tía del furgón que realice alguna declaración jurada o algún contrato para poder acreditar ante el juez que de marzo a diciembre del año que se nos viene, por ejemplo, se va a gastar mensualmente en este ítem cierta suma de dinero. Importante. Así es. Sí, importante. Importante tener también los respaldos pertinentes. Y bueno, también hay otras consultas, ¿no es cierto? Otras interrogantes que pueden aparecer. Como por ejemplo, ¿cómo se calcula entonces el monto de la pensión de alimento? ¿Y qué factores son los que deberíamos considerar para el tribunal? Ya, esto es muy importante. Es el 40% de un ingreso mínimo mensual. Ya siempre fue así, a pesar de que actualmente se fija, posteriormente se fijó bajo las normas del IPS y ahora últimamente nos regimos por la UTM, ¿ya? Sin embargo, es el 40% de un ingreso mínimo mensual, que son como 211.000, 216.000 aproximadamente, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué es en el caso cuando existe un hijo? Cuando existen dos, es el 30% por cada uno, que asciende a 150.000 pesos como mínimo, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando el padre gana mucho más de eso, que es la tercera hipótesis? Acá ya no hablamos de mínimos, sino que nos vamos a basar en cuánto es el gasto que tiene el niño y cuál es la necesidad. Perfecto. Esas son prácticamente, porque muchos creen que si el padre, por ejemplo, gana 1.800.000 pesos, va a ser el 40%. No es así. Hay que saber acreditar los gastos para que él pueda otorgar el 50% de esa pensión. Ocurre mucho esa confusión, dicen, bueno, gana 1.800.000, el 40% es... No funciona así. La ley es clara al decir que es de un ingreso mínimo mensual y actualmente está en 500 y tantos mil pesos por ahí. Perfecto, importante eso, porque yo conozco hartos casos de mamás que dicen, no sé, por ejemplo, ya el papá tiene un muy buen trabajo, no sé, trabaja para el norte, en una mina, lo que sea, dice, no, es que él gana como, no sé, entre 4 y 5 millones de pesos, entonces a mí me debería dar como mínimo 1,6 millones, o incluso a veces he escuchado hasta 2 millones. Entonces yo digo, ya, pero ¿y cómo voy a justificar que tu hijita gasta esa cantidad o tu hijito gasta esa cantidad? No, es que le voy a colocar en el colegio más caro. Y yo digo, ya, mira, si lo colocas en el colegio más caro, anda sumando todo, al final tampoco te da como mucho el cálculo, tendrías como que ya llegar a inventar, entonces tampoco es la idea. Yo creo que uno debería ser justo, y me imagino también que en tribunal buscan ser equitativos en cuanto a lo que sí corresponde y a lo que está fuera de todo presupuesto. Totalmente, por eso el tribunal, la carga es para ambos. ¿Cuál es la capacidad económica de usted demandado y cuáles son las necesidades de usted demandante? Y así se va equilibrando un poco la cosa en las audiencias. Acreditar es complicado.
Perfecto. Y claramente también está el otro lado de que si llevaban un estilo de vida más elevado, ¿no es cierto? Que a lo mejor el niño practicaba tales y tales deportes, tenía algún tratamiento médico, etcétera, y por ese motivo y los papás ya no están juntos, la idea es que ese niño o niña tampoco pierda la calidad de vida que llevaba cuando estaban los padres juntos. ¿Eso es así? Exactamente. Como tiene una calidad de vida determinada, ¿cierto? Imagino que será un poco más fácil ahí para la madre, generalmente, insisto, a pesar que puede ser el padre también, va a tener mayores facilidades o formas de poder acreditar los gastos. Perfecto. Y Cristian, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el padre o la madre que debe pagar la pensión de alimento no cumple? ¿Qué podría llegarle a pasar a ese padre o madre? Esta parte es muy importante y es prácticamente a lo que yo me dedico en mi ejercicio profesional, porque existe una ley muy buena que es la 14.908 y que vino a ser actualizada por la ley 21.484. Perfecto. Sobre abandono de familia y pago efectivo de las pensiones de alimentos. Tenemos muchas formas y apremios para poder hacer efectivo este cobro. Ya, primero comenzamos con todo lo que sería los apremios, como el arresto nocturno, que va a pasar no directamente en la cárcel, pero sí en un centro, en una sección aparte, 15 noches, como forma de apremio para que pague. Segundo, suspensión de la licencia de conducir. Y tercero, el arraigo nacional. ¿Ya? Esas son las primeras. Y son como las pocas, las más suaves, y que muchas veces es una forma de coaccionar ahí al demandado para que cumpla. Pero como no se trata de dinero directamente, se vuelve un poco complicado. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley dice, bueno, demos un paso más allá y comencemos a aplicar lo que es el artículo 19 quater, en donde investigan todas las cuentas bancarias, ya, incluso las cuentas voluntarias que se tengan en las AFP. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los bancos empiezan a informar. Aquí el don no tiene ningún producto. Aquí sí tiene y tiene 1.000 pesos. Acá sí tiene y tiene 1.000.000. Entonces, cuando termina ese proceso, dice, bueno, aquí logramos recaudar determinada suma y hay que pagar de acuerdo a la liquidación que existe. ¿Qué pasa? Terminamos este procedimiento y aún así queda saldo por pagar. Todavía queda deuda. Ahí la ley nos permite dar inicio a lo que es el procedimiento extraordinario del artículo 19 quinquies, en el cual se revisan las cuentas de AFP. ¿Ya? Perfecto. Y ahí por lo general, como es una ley bastante restrictiva, no se pueden mover los dineros de ahí. Entonces, una vez que ingresa, más allá de los movimientos o de los saldos que pudieron sacarse durante el 2021, como los 10%, el dinero se mantiene ahí. Entonces hay mayor posibilidad de poder encontrar dinero ahí. Claro. ¿Qué pasa? Terminamos este procedimiento y aún así queda deuda, porque hay deudas millonarias. Sí, y lo otro que hay padres que no cotizan y que no tienen nada a su nombre y que no hay cómo obtener algo. Exactamente. ¿Y qué ocurre? Ya nos quedaría la última, como dicen, la última chupada del mate, ya como lo último que sería, y es complicado, yo lo converso con las personas que van a mi oficina, pero es un juicio ejecutivo dentro del Tribunal de Familia, ¿ya? En el cual tiene como objeto embargar bienes, muebles, inmuebles para rematarlos y cobrarse de eso. Es complicado. Es súper complicado. Sí. Pero por ejemplo, si el padre está como que no se puede ubicar, ¿ya? Está como desaparecido en acción, no, nadie sabe de su paradero, etcétera, desapareció. También existe la opción de demandar a los abuelos. A los abuelos. Si hay una opción que a mí me gusta es poder oficiar a todas las instituciones para que me digan cuál es el domicilio del demandado, que no se me escape. Entonces, claro, Carabineros tiene un domicilio, PDI tiene un domicilio, CERVEL tiene un domicilio. Entonces, todos empiezan a aportar, porque en muchas gestiones a veces ha pasado tanto tiempo que el tribunal dice, van a empezar a cobrar esto, dice el tribunal, pero probablemente él quiere pagar, mejor notifiquémoslo personalmente, a lo mejor va a pagar, va a subsanar y se ahorran todo el procedimiento, notifiquémoslo. Entonces ahí comenzamos con el conflicto del domicilio. Y ahí, en algún momento, tenemos que saber notificarlo y nos quedamos sin domicilio, se nos puede complicar un poco la labor. Para ser sincero, sí. Uno de los domicilios más efectivos, lo voy a decir, uno de los domicilios más efectivos es el laboral. Lo van a notificar a su trabajo de que efectivamente tiene una deuda, por favor pague, o de una demanda cualquiera. Se usa muy poco, pero es una técnica bastante fiable porque uno pasa prácticamente 8 horas del día en el lugar de trabajo, así que es un dato bien certero para poder encontrar al demandado.
Importante. Sí, por supuesto, importante saber cuáles son, ¿no es cierto?, las estrategias que tenemos para poder, ya sea notificarlo, encontrarlo, lo que sea, bueno, porque es importante encontrar su paradero para justamente la notificación, para que el juicio avance. Exactamente. Así que por eso igual es importante conocer cuáles son las herramientas que tenemos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, hasta qué edad un niño, o sea, un adolescente o un joven puede decir yo quiero solicitar pensión de alimento? Incluso, ¿qué pasa con las personas que son mayores de 18 años y están estudiando quizás una carrera, quizás estudiar una carrera técnica, por ejemplo? Claro. Y quieren estudiar algo más? ¿Se puede, no se puede? Existe por ahí mucha duda. La ley dice específicamente, súper clara, que es hasta los 21 años. ¿Ya? Entendiendo efectivamente que una carrera técnica pueda demorarse 3 años, de los 18 a los 21 podría cumplirse ese presupuesto. Pero hay una discusión bastante interesante acá. Si efectivamente está estudiando una carrera universitaria, es hasta los 28, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en aquella situación en la que logró obtener un título técnico y después comienza a estudiar a la universidad? Hay una discusión bastante interesante porque para algunos va a ser continuidad siempre y cuando haya convalidado ramos para continuar con la universidad. Se entiende la continuidad del estudio. Claro. Pero hay muchos casos que terminando empiezan a estudiar otra carrera muy diferente o de la misma rama pero no convalidan, se entendería un segundo título y la ley dice que deben los padres dotarlo o apoyarlo al menos en una profesión u oficio. Dice alguna. Entonces estudiar una segunda, pretender que puedan cubrir una segunda carrera, yo soy partidario de que es solo una. Importante, solo una. Eso va a ser también tarea importante de explicarle al juez que efectivamente tal vez los padres tienen que darle educación a otros hijos más pequeños. Va a depender mucho de cómo se argumente, pero en estricto rigor esa discusión sigue latente hoy en día. Ah, perfecto. O sea, ahí ya en tribunales, según los argumentos que presente, según las condiciones que se den, podría el tribunal dar a favor o en contra, y dependiendo del criterio de cada tribunal, de cada juez en el fondo. Pero legalmente es hasta los 21 años, cubriendo ya una carrera, y es hasta los 27. 28. Hasta los 28 sí está estudiando quizás alguna carrera universitaria, que sabemos que algunas requieren bastantes años, como no sé, medicina, por ejemplo, que son carreras bastante largas y que además hay que sumarle ahí la práctica. Sí. Entonces cuando ya tenga el título, como el cartón en el fondo, sí, ahí se entiende como que ya está la persona titulada, entonces ya ahí no pagaría más pensión. Pero ¿yo tengo que dar de baja la pensión o cómo funciona? Sí, no, hay que darla de baja. Esta famosa dar de baja una pensión es a través del cese. Ya. ¿Qué ocurre? Que yo me he encontrado con diferentes situaciones. Para poder solicitar el cese no tiene que haber una deuda, pero he visto cómo dan a lugar cese existiendo deuda. Entonces, por eso yo soy un poquito crítico a veces, que si tenemos 1000 jueces de familia en este país, tenemos 1000 criterios. Y eso a veces complica un poco la estrategia. Para poder, así como para poder dar pensión de alimentos, tienen que acreditarse ciertos presupuestos para dar el cese también. Para poder otorgar alimentos tengo que acreditar que existe un vínculo, ¿cierto? Segundo, que existe una necesidad. ¿Y qué ocurre cuando tengo que solicitar el cese? Es que estos requisitos ya no se cumplen. El vínculo siempre va a existir, ¿ya? Ahora, podría ser que en el transcurso ahí existe alguna demanda de impugnación de la paternidad, ya no existe el vínculo, ya también podríamos cortar el cese, ¿cierto? Sí. Si se descubre que el hijo no es tal, de la persona que da pensión de alimentos. Otro, que ya no tenga necesidades o que no se logren acreditar que consisten o que persisten todavía en esas necesidades de cuando se dio origen a la pensión de alimentos. Y tercero, que efectivamente ya obtuvo su título, pero claro, como insisto, se vuelve la complicación cuando está estudiando la segunda carrera y todavía cumple con los 26, 25, 27 años. Ahí está la complicación. Pero efectivamente hay que hacer un cese por creer que ya no se cumple con los presupuestos que originaron la pensión de alimentos. Perfecto. Y bueno, ahí por eso digo que depende de cada juez, de cada tribunal, porque sí, efectivamente puede haber que, por ejemplo, una persona que estudió una carrera, pero dentro de esa carrera puede ir tomando cursos, capacitaciones y para seguir creciendo o ampliando su mundo laboral,
Entonces ahí diría, pucha, pero estoy haciendo un curso, vale tanto, necesito por 6 meses. Ahí va a depender, yo creo, del criterio. Lo otro que es importante, ¿qué recomendaciones les podrías dar a las familias que están enfrentando entonces este proceso, ¿no es cierto?, para evitar conflictos prolongados? Para evitar conflictos prolongados, hay un consejo muy bueno que quiero dar para las personas que quieren solicitar pensión de alimentos, es que las boletas tienen que ser nominativas. Ya, ¿qué quiere decir eso de la boleta nominativa? La boleta nominativa, cada vez que vaya al supermercado a comprarle algo al niño, ya sea ropa, alimentación, salud, lo que sea, tiene que dar su RUT. Yo sé que muchas veces somos resistentes a querer dar el RUT en caja, pero hágalo si quiere pedir pensión de alimentos, porque al final de la boleta va a aparecer el nombre o el RUT de la persona que lo compró. Claro. Ya, ahora, si paga con tarjeta de débito o de crédito, que sea del progenitor que tiene el cuidado personal, ya, porque muchas veces el tribunal nos pone en duda, decir, ¿y esta boleta la compró usted o no? Este pedido en el supermercado, ¿lo hizo usted? No me consta que lo hizo usted. Claro. O de hecho, derechamente veo que abajo tiene el nombre de alguien que no es ni usted ni nadie de acá en el proceso. Entonces, ahora en los malos momentos, no use boletas de otras personas, porque las boletas abajo están saliendo con el nombre, con el RUT o con los últimos 4 dígitos de la tarjeta de débito o de crédito. Entonces, recomendación, acredite bien los gastos, porque al fin nos podemos llevar un mal momento en audiencia. Eso, importante, súper importante. Y también, para ser justo para ambas partes, que la persona que paga la pensión de alimento deposite en la cuenta correspondiente y no pase el dinero por fuera, porque también puede pasar de que después diga, no me ha pagado la pensión y aquí está la cartola y no hay movimiento. Así es. Entonces es complicado también. Sí. El único argumento que acoge el tribunal para poder considerar pagos que se hicieron en la cuenta RUT, por ejemplo, es que la cuenta que se creó para la pensión de alimentos no estaba funcionando o que nunca se lo notificaron. Entonces ahí va uno con el abogado y le dice, magistrado, yo estuve depositando en cuenta RUT porque no sabía cuál era, no me lo notificaron, o de hecho intentaba transferir y me decía error. Entonces esas situaciones sí pueden discutirse y por lo general el tribunal dice sí, efectivamente acá igual pagó. Claro, hay un comportamiento de que querías pagar mensualmente. Eso se puede solucionar, pero si pasa el dinero en efectivo, créanme que ahí no hay por dónde justificar después, así que podría llegar a ser un inconveniente. Bueno, Cristian, queremos darte las gracias, por supuesto, por acompañarnos nuevamente en el Contigo de la Tarde. Tú sabes que esta es tu casa, así que felices de recibirte nuevamente. Y tú sabes que además Quille está con nosotros. Sí, totalmente. Así que no puedes irte sin tu Quille, te vamos a invitar a que elijas tu Quille favorito, y a la gente en la casa también le vamos a recordar que puede encontrar a Quille en su negocio más cercano, porque están en más de 1.600 puntos, y si no lo encuentra, exíjalo, porque de verdad no se van a arrepentir de su calidad y su rico sabor. Y también síganle en Instagram, porque los encuentran como @QuilleSnack. Y hablamos del Instagram, no podemos dejar de pasar el Instagram de Cristian Martínez, nuestro abogado, así que si lo puedes dar ahí a la camarita también para que te sigan. ¿Y dónde te pueden encontrar de manera presencial? Bueno, de manera presencial me encuentran en calle Curapaligue 452, en la famosa calle Corta. Hay una pequeña plazoleta ahí en los edificios. Por lo general estoy trabajando bastante, ya me encuentran más en las tardes. En la mañana a veces tengo tal vez audiencias, gestiones notariales, conservatorias, o de lo contrario tengo redes sociales. En Instagram soy Cristian con H, cristianmartinez.cl, en Facebook soy Cristian Martínez. Y bueno, mi WhatsApp es más 569-4950-1877. Las llamadas, muy difícil contestarlas porque estoy ocupado y por respeto a la persona que tengo al frente no lo contesto. Pero el WhatsApp siempre lo contesto. Así que hoy también gracias por... Eso, ahí eligió su Quille, Cristian. Sí. Bueno, Cristian, muchas gracias. Nos vamos a estar viendo entonces. Y ustedes que nos ven en la casa, no se despeguen, porque ya volvemos con nuestros siguientes invitados, que les cuento, ya están por aquí. Así que vamos y volvemos.